Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te saluda el contador público Luis Alberto Padrón y en esta ocasión vamos a abordar el tema de dónde estamos parados con la iniciativa de reforma en materia laboral y que tiene que ver con los días de descanso semanal, en donde, bueno, pues ahorita donde estamos parados, la Constitución en su artículo 123 establece que por cada 6 días laborables el trabajador deberá descansar un día, preferentemente en domingo. Esta iniciativa, su propuesta es que por cada 5 días de trabajo deberá disfrutar el operario, es decir, el trabajador, de 2 días de descanso cuando menos. Esa es la iniciativa de reforma. ¿Y dónde estamos parados? Bueno, pues esta minuta de esta reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral pues va a pasar al Pleno de la Cámara de Diputados el día miércoles 26 de marzo 2023 y si llega a ser aprobada, bueno, pues deberá pasar también a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores, y posteriormente pasar a las cámaras legislativas de los congresos de los estados y, bueno, pues volverse una reforma constitucional y aquí estamos viendo en pantalla la propuesta de reforma del artículo 123 en su fracción cuarta. Por cada 5 días de trabajo deberá disfrutar el trabajador de 2 días de descanso cuando menos. Si revisamos el artículo 123 vigente, nos encontramos en su fracción cuarta que dice o establece, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Esta reforma es del 31 de diciembre de 1974, es decir, aproximadamente casi 50 años sin que este dispositivo jurídico sufriera reforma alguna. Y bueno, pues hay que recordar que si bien esta iniciativa de reforma, esa propuesta de Morena, pues hay otra serie de iniciativas propuestas por otros partidos políticos, tanto en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores. Pero bien, bueno, donde ya se pusieron de acuerdo los legisladores fue en esta Cámara de Diputados, propiamente en la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, pues hasta aquí dejamos esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, pues le estaremos dando seguimiento puntual a cómo avanza esta propuesta de reforma legislativa, porque pues va a traer una serie de impactos, sobre todo para los patrones, donde, bueno, pues ahora el trabajador deberá de descansar 2 días, preferentemente, no lo establece así la ley, el sábado y domingo. Hay que recordar que como está establecida la ley el día de hoy, bueno, pues el colaborador que llegue a laborar un domingo tiene también derecho a una prima dominical del 25%. En este caso, como los días de descanso ya no se van a limitar a un día, sino a dos, y que pudieran establecerse previamente en el contrato que sean los sábados y domingos, entonces aquel colaborador que por alguna circunstancia el patrón requiera de sus servicios el día sábado, es decir, el primer día de descanso o el segundo, como esté establecido en el contrato, pues también probablemente se vaya a tener que impactar con esa prima sabatina, por llamarle de alguna manera, en el día sábado por ser un día de descanso laboral. Y obviamente también ya empiezan los temas de si la jornada laboral, qué va a pasar, porque los 48 horas de la semana, pues muchas empresas o negocios reconfiguraban esta jornada y se elaboraban de lunes a viernes, es decir, los días o las horas que pertenecían a la jornada laboral del sábado se redistribuían de lunes a viernes, pero al ya no volverse obligatorio elaborar el día sábado, bueno, pues se tendría que reducir la jornada laboral a exactamente las 8 horas, tal y como está establecido en nuestra Constitución en el artículo 123. También posteriormente, para que esto se vuelva operativo, pues habrá que hacer lo propio, es decir, reformar la Ley Federal del Trabajo para que también reconozca estos 5 días de trabajo y 2 días de descanso, para que también haya el pronunciamiento respecto de la jornada laboral, para que también haya la reforma en materia de esta prima dominical que
apuntaría también a la prima sabatina. Entonces, se vienen varias propuestas, varios cambios, varios análisis. Ahora bien, quiero que me acompañen a ver el video de lo que es cómo se fue dando todo este debate y votación de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde finalmente pues se aprobó. Para esta comisión hay que recordar que todavía hay que avanzar al pleno de la Cámara de Diputados, a la Cámara Revisora, que sería la Cámara de Senadores, y las legislaturas estatales. Entonces hay todavía un largo camino que recorrer. Los dejamos con el video y nos vemos hasta la próxima. Se despide Luis Padrón. Que lo disfruten. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 constitucional, apartado A, con el tema días de descanso. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz. A favor, en contra, el micrófono. Presidente, me intereso participar en este punto. Pedro Vázquez, del PT. ¿Su participación en qué sentido, diputado? En sentido positivo. Aquí registra nuestra compañera Lidia García. ¿Es quién? Desde luego, como iniciante está la diputada Susana Prieto aquí a mi diestra. Eso, maestro. Debería estar a la izquierda. De frente. Porque soy más siniestra. De frente estás a la siniestra. Pedro Vázquez, ¿verdad? Sí, No, es cinet en italiano. el hoja negro es el texto que corresponde al dictamen del 126. Está abierto el uso de la voz, ¿no? Sí. Está abierto el uso de la voz. ¿Algún diputado o diputada que desee participar? Adicionalmente, a los ya inscritos. La propia secretaria Lidia García. En sentido positivo. Dice el reglamento que cuando hay en un solo sentido se constriñan el número de oradores. Están 3 inscritos. La primera, la diputada Susana Prieto. Le concedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Muy buenos días de nueva cuenta a todos y cada uno de ustedes. Este es un día histórico en la vida de México. La iniciativa que propongo y que se presentó de acuerdo a los canales establecidos para efecto de la circulación de esto fue desde el mes de octubre del 2022 y fue circulada en esta comisión el 19 de marzo del 2023. Es para los trabajadores y trabajadoras de este país sumamente trascendental, ya que hace 106 años que no se reforma el artículo 123 en su apartado A respecto de la jornada laboral. Efectivamente, posteriormente al movimiento revolucionario de este país en 1917, se consagran en la Carta Magna de nuestro país una serie de derechos sociales en beneficio de la clase trabajadora. Se recogen las luchas no solo del país, sino alrededor del mundo, para establecer en la fracción primera de este precepto legal que la jornada máxima legal de trabajo será diaria de 8 horas. Pero más adelante, en la fracción cuarta, establece que se elaborará 6 días de la semana por un día de descanso como una prerrogativa mínima establecida en la Carta Magna. Esto no se ha modificado desde hace 106 años y creo que hay estadísticas ya muy claras que se reflejan en la iniciativa de que somos uno de los países que más horas laboran anualmente. Esto ha redundado, por supuesto, en la descomposición del tejido social. Los trabajadores y las trabajadoras cada vez tienen menos oportunidad de convivir con sus hijos y, consecuentemente, de educarlos o vigilar su crecimiento y su educación para tener mejores resultados. Ha sido también un incremento increíble en el número de muertes anticipadas de trabajadores por estrés, porque un día de descanso a la semana
no es suficiente para recuperar las fuerzas invertidas durante 6 días de trabajo, y mucho menos cuando estamos hablando del trabajo industrial o el trabajo del campo, el trabajo que realizan hombres y mujeres que realmente, con las adecuaciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, que permitía al patrón y trabajadores, como si fueran iguales, convenir la distribución de la jornada laboral del día sábado de lunes a viernes. Esto ha hecho que los trabajadores cada día laboren más. Cierto, como sostiene en una nota enviada a esta Comisión de Puntos Constitucionales el Consejo Coordinador Empresarial, que hay muchas empresas donde ya solo se elabora de lunes a viernes. Sí, pero omiten la parte donde la jornada del sábado se les paga de lunes a viernes, y por lo tanto queda nugatorio el derecho consagrado en la fracción primera del artículo 123 de que la jornada diaria deberá ser máximo de 8 horas para convertirse en jornadas de 9 horas y media, de 10 horas, de 12 horas, del número de horas que el trabajador se deje y le permita al patrón abusivo en este país. Por eso es trascendental y yo pido el apoyo a todas las fracciones parlamentarias, que los he escuchado en tribuna no con este punto, pero con muchos otros, muy preocupados por la clase trabajadora de este país. Démosle a los trabajadores y las trabajadoras lo que ellos merecen. El hecho de ampliar a 2 días semanales el descanso implica necesariamente la modificación de la ley reglamentaria para que los trabajadores laboren máximo 40 horas. Y esto resulta muy importante porque nosotros tenemos celebrado el TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, y en su fracción 23, apartado A del TEMEC, el espíritu de los interventores, de los países interventores en la firma de este tratado internacional, establece que el interés es que los trabajadores de los 3 países tengan las mismas condiciones laborales, y Estados Unidos y Canadá hace decenas de años que tienen ya establecida esta jornada máxima de 40 horas, conocida como la semana inglesa, por ser precisamente Inglaterra uno de los primeros países en establecerla a nivel mundial, aunque ya hay precedentes incluso en América Latina que reducen aún más esa jornada de 40 horas, y acabamos de ver en el Congreso chileno que acaban de autorizar la jornada máxima de 38 horas. Conservemos más la vida de los hombres y las mujeres, que son las cabezas de nuestra familia. Vayamos por su descanso, vayamos por una mejor condición de vida y porque su vida se prolongue, ya que tengan el descanso suficiente semanalmente para reponer las fuerzas invertidas en el trabajo. Y vamos también a modificar todas las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales autorizan que los trabajadores laboren 48 horas semanales, independientemente de la forma en que se distribuyan. Por el momento es todo, es cuanto, y espero contar con la aprobación de todos y todas ustedes. Muchas gracias, compañera diputada Prieto Terrazas. Se le concede el uso de la voz al diputado Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Comienzo con mi intervención reconociendo a la diputada Susana Prieto Terrazas, proponente de esta iniciativa, así como a todas y todos nosotros que estamos siempre en favor de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México. Como ya lo mencionó la diputada Prieto Terrazas, esto es un clamor de la clase trabajadora y no de unos cuantos. Hay que recordar que el génesis de este artículo consistió en un largo trabajo en el Congreso Constituyente de 1917 por diputados con principios revolucionarios, con la finalidad de dejar plasmados los derechos de los trabajadores que por siglos habían pugnado por afianzarse en un plano de igualdad entre el capitalismo imperialista predominante con los gobiernos de todos los países de aquel entonces. Nuestra Constitución Federal fue reconocida por ser la primera en consignar en el texto los derechos sociales como la libertad sindical, la seguridad e higiene en el trabajo, la jornada laboral de 8 horas diarias máximo
por 6 días a la semana, el salario digno, vacaciones, educación laica, gratuita y obligatoria, entre otros derechos fundamentales. Basta con los argumentos que la proponente cita para justificar la importancia de esta iniciativa, pues los días de descanso son indispensables en todo el ámbito laboral, puesto que en diversos factores como la cantidad de horas trabajadas al día, la duración y la totalidad de periodos de descanso, así como la forma de cómo se desempeñan las labores, tiene consecuencias directas en la salud física y mental, así como en el ámbito familiar, y es aquí donde existe la necesidad y obligación de nuestra parte de mejorar sus derechos. Incluso en los documentos internacionales ratificados por nuestro país, y es el caso del artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Por su parte, el artículo 15 de la Declaración Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al descanso, la recreación y a la oportunidad de emplear últimamente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. Asimismo, el artículo 7, fracción D, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifiesta que los Estados parte para garantizar el pacto de mención reconocen ciertas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entre las que se encuentra el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. En este tenor, México debe de ponerse a la altura con miras a mejorar los derechos humanos de las y los trabajadores, y desde luego que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos congratulamos para que este dictamen sea aprobado por los demás grupos parlamentarios en sentido positivo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero. Se le concede el uso de la voz al diputado Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, quien solicitó su participación. Gracias, presidente. La diputada Julieta igual. Compañeras, compañeros diputados, el día de hoy sin duda es una sesión muy importante con un tema de gran trascendencia, un tema que estamos dictaminando sobre la base de una iniciativa de nuestra estimada compañera, la diputada Susana Prieto, pero que también tiene el antecedente de una iniciativa de Movimiento Ciudadano por parte del diputado Álvarez Maínez. Este es un tema que nos debe unir a todos, y particularmente los argumentos que ha presentado la diputada Prieto yo creo que son suficientes para allanarnos plenamente al tema. Hay dos cuestiones en el ambiente que se han presentado como argumentos para frenar o tratar de detener, retrasar esta iniciativa, que son moralmente, éticamente injustificados, con los mismos argumentos de la diputada. El primero es que al recortarse la semana laboral va a faltar personal en algunas empresas. Otro es que ya existe una distorsión a partir en el mercado laboral a partir de las becas, y que la mano de obra es escasa. Bueno, el mercado laboral tiene reglas, y esas reglas tienen que ver básicamente con el valor del trabajo. Entonces, lo que va a suceder en nuestro país a partir de esta iniciativa que aprobemos en el Pleno es, por supuesto, hay un efecto en el mercado laboral. Los salarios no solamente se van a recortar los días de trabajo, hay un impacto en que, bueno, pues, las empresas van a requerir
más mano de obra para suplir lo que abusivamente hacían laborar por un sexto día. Ese es un impacto lógico. Entonces, habrá más empleo. Entonces, y habrá un impacto en los bienes y servicios, etcétera, pues como sucede en un país que se está desarrollando. Y los países se desarrollan con este tipo de medidas. Y el otro efecto es que, por supuesto, la demanda de fuerza de trabajo, de capital humano, hará que los salarios se tengan que incrementar. Los salarios se van a tener que incrementar y la competencia por capacidades en el mercado laboral tendrá que ser pagada. Dice, oye, es que hay un argumento, y que lo comentaba yo con la diputada Susi, que decía, oye, es que dicen que hay gente especializada, que solamente están ellos y que ellos les van a tener, y que no hay cómo suplirlos y que cómo les van a, pues van a tener que capacitar y van a tener que pagarles más. Ajá. Y esto es positivo, así es como se da el desarrollo económico. Hay países que están ya en el tema de las 35 horas semanales. Ajá. Entonces, yo me felicito de estar en esta Cámara, me felicito de estar en esta comisión y me felicito de poder compartir el esfuerzo con la diputada Prieto Terrazas y con el diputado Álvarez Maínez y todos los que han empujado en este sentido. Hoy es un gran día para la comisión y debemos convertirlo en un gran día para la Cámara de Diputados, todos unidos en torno a este tema. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias, diputado Caro. Por favor, ¿quién más está anotado en la lista? Diputado. Gracias, presidente. El diputado Ismael Brito se le concede el uso de la voz. Perdón. El micrófono. Diputada por Julieta favor. Mejía, de Movimiento Ciudadano, se le concede el uso de la voz. Muchísimas gracias al diputado y con el permiso de esta mesa directiva, de la presidencia. De igual manera, creo que la diputada Susana Prieto ha hecho una gran exposición sobre los beneficios y el por qué nuestro país debe de trascender y debe transitar hacia ese camino. Y creo que es algo muy acertado, al igual que como mi compañero Salvador Caro ha mencionado, y suscribo sus palabras. Creo que es un gran día para esta Cámara de Diputados y que sin duda será trascendente para la vida de muchas familias en nuestro país. En una sesión anterior, cuando planteábamos este tema, hacía el comentario de que nuestro coordinador, el diputado Jorge Álvarez Maínez, había hecho una iniciativa que iba también en un sentido similar y que pedíamos que se incluyera en el dictamen. Hoy encuentro que es el mismo dictamen que estábamos viendo. También llegamos a un acuerdo de que se haría pues a varios encuentros, se haría para poder tener un análisis completo. Creo que eso se logró, pero sí falta agregar también a otros proponentes de una iniciativa similar en este artículo. Quiero dejarlo sentado. Muchas gracias. Que tome nota, por favor, de lo que menciona la diputada Julieta Mejía, nuestro enlace técnico, secretario técnico Uriel Piño. Tiene el uso de la voz el diputado Ismael Brito. Muchas gracias. Permiso, querido presidente. Quiero que me oiga mi compañera Susana, porque quiero felicitarte, Susana. Felicitarte y decirte que de las compañeras diputadas de Morena, por supuesto, déjame decirte que eres de mis favoritas. Muchas gracias. Y además porque trabajas mucho y esto que hoy se está consolidando, y también sumado con los esfuerzos de otros compañeros, como aquí acaban de mencionar, y seguramente de otros compañeros de otras legislaturas que han venido empujando esta iniciativa, se encuentra que pudiera, si se habla de que es importante ver que el trabajador sea menos el horario, la carga laboral, podría considerarse menos horas de trabajo al día,
Pero yo quisiera adicionar algo, decir que también es la oportunidad de que tenga el tiempo el trabajador para integrarse a su familia. Eso también es básico, es fundamental para, considerando que sigue y debe seguir siendo el núcleo familiar la célula más importante de nuestra sociedad. Entonces, pues, felicitarte y por supuesto que vamos a estar acompañándote en este esfuerzo. Gracias, diputado. Presidente, yo había solicitado el uso de la voz, concedimos a nuestros compañeros. Por favor. Así es que creo si no hay alguna otra participación, con esta participación cerraremos las participaciones de diputados y diputadas. Primeramente… La diputada Laura, por favor. Laura Aro. Sí. Muy bien. Felicitar a mi compañera diputada Susana Prieto por esta iniciativa y a los demás compañeros que en su momento las hayan presentado. El día de hoy, efectivamente, nos sentimos muy privilegiados de formar parte de esta Comisión de Puntos Constitucionales, porque será un paso adelante gigantesco. Ya lo decía la compañera Susana, desde 1917, en donde las jornadas laborales anterior a este año eran de 17 y 18 horas, posteriormente con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, que quedan establecidas como actualmente la tenemos, 8 horas diarias con 48 horas a la semana. Y es hasta el año 2023 en donde esta iniciativa tiene efectos, surte sus frutos a través de esta 65 legislatura, con ahora 40 horas a la semana con 2 días de descanso. Esta es una reforma constitucional y tendremos también que trabajar para la reforma a las leyes secundarias, específicamente a la Ley Federal del Trabajo, y que se haga efectiva. También debo comentar que como sindicalista que he sido, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores, en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues siempre hemos visto que todos estos son beneficios que llegan directamente a la base trabajadora. Pero también actualmente estoy en la calidad de autoridad y también sabemos lo que significa estar como patrones. Pero también comentar que no es la única jornada laboral. Hay jornadas que se le conoce como jornadas humanitarias, hay jornadas excesivas, que son las de 48 horas de trabajo por 48 horas de descanso, 24 por 24, 7 días de trabajo con 7 días de descanso, jornadas de sábado, domingo y días festivos, y que todo ello se establecen estas jornadas en función de las necesidades y del servicio que prestan. Solamente por comentar, las instituciones de salud que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Así es que cada instancia, cada institución, cada patrón tendrá que establecer sus propias jornadas y establecer sus propias condiciones de trabajo sin perjudicar la jornada que establecerá en este momento, a partir de hoy, nuestra Constitución. Así es que hoy es un gran día para la base laboral. Me felicito de pertenecer a esta comisión y bueno, pues felicidades a los diputados que han presentado esta iniciativa, a la cual seguramente nos sumaremos todos los diputados y diputadas de las diferentes fracciones. Es cuanto, presidente. Está la diputada Laura Aro y también aquí nos dice el diputado Manuel Exomar Vázquez Arellano y el diputado Irán Santiago, que quieren intervenir. Entonces, por favor, Laura Aro, vía Zoom. García. Manuel Vázquez. Como han hecho mis demás compañeras y compañeros,
qué bien se siente llegar a un dictamen, no solamente de consenso, sino un dictamen donde estamos haciendo honor, donde estamos haciendo un acto de justicia para las y los trabajadores. Históricamente, nuestro partido ha sido defensor de las causas, de las luchas de la clase trabajadora de nuestro país, por supuesto reconocer a la promovente, y que yo estoy convencida en que estos son los temas que nos deben de unir. El paso de la historia, el paso de las luchas de las y los trabajadores de nuestro país ha sido constante, ha sido dinámico, ha sido muchas ocasiones a golpe de manifestaciones, de tomar las calles, en fin, de hasta cuestiones que tienen que ver con movimientos que han sido no siempre, que a veces se han manchado hasta por actos distintos, que han perdido la vida algunas compañeras y algunos compañeros de la clase trabajadora. Pero bueno, hoy celebrar que estemos en este momento, sin duda, y como bien lo señalan, habrá otros grandes temas que tengamos que discutir en la legislación secundaria, que tienen que ver justo que cómo después de la pandemia, cómo después de este momento que vivimos derivado de la COVID-19, pues también hay otros enormes temas que hoy se están viviendo, que hoy se están padeciendo en el trabajo desde casa, en el trabajo que llegó, sí, para quedarse, pero que también ha habido una serie de excesos, de abusos por parte de los patrones, por parte de las empresas, y que seguramente será una oportunidad extraordinaria para analizarlo. Escuchaba hace algunos días la exposición de la diputada Susana Prieto, donde se hablaba también de estas empresas de seguridad privada, de estas empresas que siguen funcionando de manera irregular, si lo queremos decir de alguna manera, que tiene que ver también con la prestación de servicios, de limpieza, etcétera, etcétera. Y creo que eso también es un gran momento para poner el dedo en la llaga, para hablar sobre estos grandes temas y, por supuesto, para procurar que se haga la justicia necesaria y debida a la clase trabajadora y a la clase que mueve a este país. Muchas gracias y felicidades a cada una y cada uno de ustedes. Diputado Gran Santiago. Bien, muchas gracias. Efectivamente, esta reforma tiene muy buena intención, por supuesto. Trabajar 5 días y descansar 2, ¿quién no va a querer, no? Sin embargo, creo que voy a estar fuera de todos los comentarios, ¿no?, que se han vertido, porque dijera el compañero Manuel, vamos más a los hechos, en la realidad. Desafortunadamente, incluso un maestro que trabaja de lunes a viernes de educación primaria, que está ganando 5,600 pesos a la quincena aproximadamente, termina de dar clases y busca un taxi para rentarse y ir de taxista porque no alcanza. Algunas empresas en donde los trabajadores tienen necesidades de que sus hijos ya van en la prepa, ya entraron a la universidad, tienen necesidades de tener más ingreso, pues tienen que rentarse, incluso estarle rogando al patrón que le dé más horas extras. Si nos vamos a los hechos, pues lógicamente también de que los trabajadores que ya tengan sus 5 días asegurados van a estar pensando en dónde van a estar trabajando el sábado y domingo para tener más ingreso, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar cómo mejorar el ingreso de los trabajadores, cómo la riqueza que se produce en el país se esté distribuyendo de mejor manera. Creo que ese es un tema que tenemos pendiente y que deberíamos estar discutiendo también en los espacios que corresponden. Entonces, sí es buena la intención, pero dijera Manuel, tenemos que ser muy realistas, ¿no? ¿Hasta dónde esto se va a aplicar en los hechos, ¿no? Y cuánto nosotros tenemos que seguir trabajando para que efectivamente en la realidad, los trabajadores que están día a día sudando, que se están ganando el pan de cada día con el sudor de su frente, pues les caiga y se aplique las normas que efectivamente lo sientan día a día y lo sientan
en carne propia y que vean de que efectivamente sus hijos, sus hijas, pues vivan bien y tengan mejores oportunidades. Ese era mi comentario y lamento no estar en la misma sintonía, pero creo que esta realidad también la tenemos que decir. De lo contrario, vamos a pensar de que sí estamos haciendo bien las cosas, insisto, es un buen avance, buena intención, pero en la realidad, compañeros, pues la gente que nos está mirando, que se entera de lo que hacemos acá, pues también nos dice, ¿no?, que efectivamente hasta dónde llegan los alcances de las leyes que estamos modificando en este Congreso. Muchas gracias. Muy bien. Pues me ha pedido varias veces la palabra la diputada Susana Prieto porque ha sido aludida para bien y para muy bien en esta jornada, pero quiere darnos un dato que tiene que ver con otras iniciativas de la Cámara Revisora que en el mismo sentido. Bueno, yo sí quisiera, primero que nada, agradecer a todos los compañeros y compañeras, los que nos siguen por vía telemática, los que están de manera presencial y que de manera incondicional han apoyado esta iniciativa, que no es ninguna ocurrencia, es una iniciativa de gran calado. Yo me atrevería a decir que es de las de más alto calado que ha habido durante las últimas legislaturas. Que se aplique, en eso nos aplicaremos. Eso no tengan la menor duda. Desde la primera vez que intervine, deben de recordar que entraron en una suspensión permanente la Comisión de Puntos Constitucionales, pero la primera vez que hice uso de la palabra, yo dije que no era importante, porque no lo es, quién propone las iniciativas, sino que cuando son buenas y son de gran calado y van a traer un impacto inmediato como va a traer esta iniciativa de gran calado, yo creo que debemos reconocer a todo aquel que la haya planteado. Hay planteamientos posteriores incluso a que ya se hubiera circulado el dictamen en positivo de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero eso no quita la buena intención de diputados y de senadores. Es muy importante que quienes nos ven sepan que es muy difícil circular un dictamen, porque primero la naturaleza propia de las diferentes fracciones parlamentarias a veces nos lleva a tener intereses encontrados, pero trabajando de un lado y otro, les puedo decir que en el Senado de la República, aunque si bien es cierto, se ha publicado que tienen varias iniciativas en el mismo sentido, no hay ningún consenso en la Cámara de Senadores. Y ahora yo me siento muy orgullosa de que todos ustedes, incluida yo, diputados y diputadas, vayamos a impulsar el consenso en la Cámara de Senadores, porque hay senadores que ya han planteado propuestas similares o iguales, como el senador Juan Manuel Cepeda Hernández, como la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, como el senador Joel Padilla Peña, como la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, como la senadora Genoveva del Carmen Bañuelos de la Torre, como el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Con unos toques o con otros, con 30 horas, con 35 horas, con 40, con 2 días de descanso, ya había sido tratado el tema por compañeros legisladores. Lo importante es si va a circular lo suficientemente rápido para que antes de concluida la 65ª legislatura podamos tener esta reforma constitucional, porque no solo nos falta la Cámara de Senadores, es de gran calado y es constitucional. Tendremos que convencer a 17 congresos locales para que luego podamos votar esto. Los trabajadores y trabajadoras de este país en su gran mayoría están muy contentos. Que va a haber trabajadores que quieran trabajar tiempo extra y tener más ingresos, perdóneme diputado, están en su derecho. Solo tienen que saber que a partir de que se apruebe esto, van a tener derecho al pago del tiempo extraordinario a partir del minuto 1 de la hora 41 de su jornada laboral y no a partir del minuto 1 de la hora 49 de su jornada laboral. Por supuesto que es de gran calado la iniciativa y agradezco mucho a todos y todas por su apoyo. Yo pienso que lo que ha dicho Manuel, que he sido presa política,
pues la presa política que está hablando fue presa política por la defensa de a pie en la calle, gritando y levantando la voz con la clase trabajadora del norte del país por defenderlos. Y creo que hay un precedente importante y por eso a mí me ha llenado de emotividad de escuchar las palabras de todos y todas y cada una de ustedes. Muchas gracias por estar con el pueblo de México. Muchas gracias por estar después de 106 años con la clase trabajadora de nuestro país. Es cuanto, presidente. Muy bien, parece que hay 2 oradores más registrados. Así es, se le concede el uso de la voz al diputado Armando Antonio Gómez. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, diputado presidente, unirme al cúmulo de felicitaciones y de reconocimientos a nuestra compañera diputada Susana Prieto. De verdad que muy orgullosos y contentos y un timbre de distinción coincidir con personajes como tú, que ha luchado tanto y que se ha esmerado tanto. Creo que este dictamen refleja en gran medida tu personalidad, tu lucha, tu pasión, tu convicción, tu aportación a esta transformación. No es nada menor, efectivamente es de gran calado y nos llena pues a todos de una alegría, básicamente por los impactos sociales, reales, políticos, el ejemplo de consenso que se da. Me parece que los fundamentos que se vierten aquí en el dictamen son contundentes. Por donde le busquemos, se une este esfuerzo a tal vez la ruptura de mitos o el evidenciar la falta de voluntad que existió durante muchos años en nuestro país. Hay un incremento en los últimos años del salario mínimo de casi 90%, hay un aumento en las vacaciones sustancial y hoy se logra en comisiones y en avance sustancial pues la reducción de la jornada laboral que permite pues muchos beneficios para la clase trabajadora, para un grueso de la clase trabajadora que va a tener ahora una mejor condición de productividad, pero también una mejor condición de vida. Y es ahí donde yo quisiera detenerme un poco porque sé que muchos, ya lo destacó algún compañero diputado aquí, pero es algo importantísimo lo que aporta este dictamen. La circunstancia que vive nuestro país es muy diferente a la que se vive desde hace más de 126 años, que fue la última vez que se tocó este apartado. Hoy tenemos la necesidad de un México que trascienda hacia la paz, hacia la tranquilidad. Y en la parte del fondo de la iniciativa, a mí me agrada mucho encontrar en el listado de elementos de equilibrio que se citan, que el primero que aparece es el ámbito familiar. Eso es fantástico, eso es algo muy bueno. Sí, es una parte técnica, es una parte de reducción de esfuerzo, eficientización en su momento de los trabajos que se realicen, generación de más fuentes de empleo, pero me parece que en la casa, en la mesa, en la sala, es donde vamos a lograr una transformación fundamental también, porque es ahí donde se pueden sembrar principios y valores elementales que mejoran y que generan hombres y mujeres de bien. Y con esta iniciativa, con este proyecto, a los jefes y jefas de familia se les va a dar más oportunidad de estar en convivencia con cada uno de sus hijos, nietos, lo que ustedes puedan observar. Ese aporte me parece que es igualmente importante a todo el aporte técnico que realiza el dictamen. Por eso de verdad que qué orgullo, y pienso que lo que estamos haciendo hoy de la mano de una mujer entrañable, que seguramente también va a ser recordada, pues nos hace sentir contentos, y en muchos años vamos a ser recordados como recordamos ahorita lo que pasó en el 17, porque lo que se está tocando en materia de trabajo de la clase trabajadora es importantísimo, y que sea la constante. En efecto, como algunos diputados hacen ver, faltan algunas cosas, pero el derecho así es perfectible, va avanzando, y me parece que en 4 años hemos logrado avanzar lo que no se ha avanzado en más de 8 décadas, y por eso hoy es un día histórico, hoy es un día de celebración. Hoy es un día de tener alegría por tener a personajes tan talentosos. Ayer en el Pleno se le reconoció a la diputada Susana su talento, sus capacidades, y hoy de nueva cuenta creo que lo deja en claro, aunque entendiendo que lo que logramos, lo logramos para mejora de una sociedad siempre en colectivo, siempre en colectivo. Todos participamos con nuestro aporte, pero en esta ocasión ella, su pasión, su convicción, su capacidad, sus conocimientos y sobre todo que no se deja vencer, pues hoy nos tiene aquí
votando un dictamen que tendrá un impacto importantísimo y que también depende de nosotros que lo informemos de forma adecuada y que le demos los cauces correctos para que en la realidad se apegue al espíritu que tenemos nosotros aquí en las comisiones y cuando pase al Pleno. Ese es mi participación, son las ideas que les deseo compartir y contento, al igual que todos ustedes. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gómez Betancourt. Se le concede el uso de la voz al diputado Hamlet García Almaguer. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. Bueno, decirle a los trabajadores que están bien representados en la Cámara con Susana. Felicidades, Susana. Comentarles, escuché con mucha atención las intervenciones de mis compañeros y es un reflejo de la pluralidad que existe aquí en el Congreso, de las distintas visiones y vocaciones geográficas que son dignas pues, de un sistema federal. Es cierto que existen profundas desigualdades, compañero Hiram, que el desarrollo de su estado, de Oaxaca, no es el mismo que existe en Nuevo León. Al mismo tiempo que estamos discutiendo, por ejemplo, temas que tienen que ver con el teletrabajo, con nómadas digitales, tenemos también pendientes importantes, como el que mencionaba usted o el que mencionaba nuestro compañero Omar, en relación a la deuda que existe con las comunidades y pueblos originarios, cómo existe todavía un sistema injusto que podría ser similar al que dio causa u origen a la revolución. Estoy seguro que en comunidades rurales todavía existe esa explotación. Eso no significa que dejemos de lado esa lucha. Vamos a continuar con la defensa de los trabajadores en todo el espectro, en el México rural, en el México urbano, con los profesores, con los maestros, como usted lo mencionaba. Decirles también que hay una vertiente aquí relevante y me gustaría pues retomar algunas declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una visita a Guanajuato. Decía él, en Guanajuato estamos analizando el comportamiento de los trabajadores en las maquilas, estamos analizando si ganan lo justo, si las jornadas son de 8 horas, porque tenemos ya información que para resistir las jornadas agobiantes de trabajo y por otros problemas también, ya tenemos consumo en las plantas, la atención a los jóvenes. Entonces, esta reducción en la jornada laboral, considerándola de manera semanal, de las 48 a las 40 horas, pues implica también, como si ya se ha reiterado, más tiempo con la familia, más tiempo de calidad, y esto sin duda pues también tiene un impacto en la prevención de las adicciones y del crimen. Cierro mi participación reiterando a todas y todos ustedes mi felicitación por defender su postura y defender a sus representados, porque eso vienen a hacer aquí, a dar voz a los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. En la lista no hay más oradores. Se informa a la presidencia que se han Permítame agotado un momento. Bueno, se agotaron los la oradores. lista de en oradores. Permítame decirles dos cosas. Una parte de los senadores que han presentado iniciativas de reforma constitucional en el mismo sentido, aunque con algunas modalidades distintas. También hay 3 diputados que presentaron iniciativas correspondientes. Una primera, la diputada Celestino del PRD, pero es mencionada en el dictamen que se circuló el día 17 de marzo, para discutirse por primera vez el 27 de marzo y de ahí para acá ha venido de comisión en comisión que no habíamos podido entrar al fondo de los asuntos que estaban listados. La del diputado Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano se presentó el día 16, no alcanzó a mencionarse en el dictamen, y la del diputado presidente de la Comisión del Trabajo el día 30 de marzo de este año. Si no los mencionaron, si no las incluyéramos, entonces quedarían sin materia y eso pues tampoco es justo
máxime con la petición que nos hacen los compañeros del Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, a la hora de presentar el dictamen y enviarlo a la mesa directiva, después de que sea votado, que se avisora que tendrá la votación favorable desde luego, pues habrá que hacer los ajustes en la relación puntual de los antecedentes para incluir también, y dando las razones de que si hoy se discute y se vota, pues por eso que se hace relación ahora y no antes de las iniciativas que presentaron estos dos diputados del Partido Movimiento Ciudadano, para que también queden registrados en este apunte histórico que hace la 65 legislatura. Y la segunda cosa que quiero decirles, permítame, no me pasaré más de un minuto o dos, es con relación al fondo del trabajo, del tema, mejor dicho. Es bastante difícil a estas fechas en el mundo trazar líneas que permitan clasificar a las ideas políticas entre izquierda y derecha y otros asientos. Era muy fácil antes, entre capital y trabajo. Hoy los países capitalistas desarrollados, como se dijo hace un momento, son los que han impulsado más la justicia laboral. Los ingleses, que son los inventores del individualismo, del liberalismo, del capitalismo y del nuevo liberalismo, han sido los primeros que iniciaron desde el año 1600 los sapeadores. Proponían jornadas laborales a fines del año 1600, del siglo XVII, favorables a los trabajadores, no obstante que había empezado ya el gran proceso de la revolución industrial. ¿Cómo se puede definir hoy entre un lado y otro las ideologías? Yo no encuentro ya ni en lo que tiene que ver con libertades personales, en posiciones críticas respecto de los factores de la producción. Quizás el papel que juegue el Estado frente a la economía de un país, si es intervencionista o si es nada más regulador. Si empuja e interviene en la economía directamente para tratar de igualar, o la igualdad ya no es la prioridad en ese país y simplemente regula la acción individual. En los países subdesarrollados, una de esas dos posiciones es la que se puede clasificar de un lado de la izquierda y otra de la derecha. Todo lo que estoy diciendo, desde luego, será rebatible, es mi punto de vista, pero quiero llegar a esta conclusión. He citado este ejemplo varias veces y permítanme repetirlo. El señor Lula da Silva, al terminar el segundo periodo, ahora está iniciando el tercero, en la hermana República de Brasil, dijo que su mayor punto de orgullo era haber dejado el salario de los brasileños en más de $10 al día. Hoy el salario en México, el mínimo, y de ahí para arriba, está arriba de los $10. Pero no por hora, por día. Ese es el tamaño de la brecha de la injusticia por la desigualdad social en México. Es muy difícil modificar el sistema económico mundial. Está instaurado por reglas escritas y no escritas, y cada que se quiere mover un tornillo, todos los aparatos judiciales nacionales e internacionales regresan para acomodarlo donde estaba y permanecer con el estado de cosas. Pero acciones como esta, yo diría que es una gran acción afirmativa de lo social, que empuja una modificación al estatuto de convivencia económico-social en el país entre trabajadores y patrones, es lo que nos puede llevar a mejores estadios de convivencia. Repito la palabra, cuando el trabajo valga igual o más que el capital, habrá justicia social en el país. Me sumo a la felicitación que todos hacen para la diputada Susana Prieto, pero también para quienes, otros compañeros de aquí y de la Cámara Revisora, han tenido la misma inquietud y la sensibilidad para presentarlas como reformas constitucionales. Ponga a votación, por favor, la secretaria, el dictamen.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación electrónica si se aprueba el proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, en materia de días de descanso. Se encuentra abierto el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos. Pero ya estamos poniendo a votación. No, nomás para que se especifique que se va a hacer la referencia de todos, Ya lo dije. Ya lo dije. Incluye, sí. Y seguimos en asuntos federales, porque algo más que decir. Ya dije. No. No, sí. Dije, si no los mencionamos, no obstante que llegaron después, va a quedar sin materia sus iniciativas y eso no sería justo. Entonces, y ahorita en asuntos federales, si quieren, puede hacerlo. Después, la metió después. Ivonne, 17 de marzo, la metió. bienvenida Ivonne. Así está yo. Hola, hola. Oye, ¿dónde está nuestra amiga? Además voy a presentar una pensionada. Ahí viene. Gracias, señorita. Si es que Para si que de me la eso- dictaminen. Si de eso se trata, ¿Verdad? no, pues no es que no comercial, que gracias a ellos se implementó el salario mínimo. Oh, sí, sí, las vacaciones. También lo de las vacaciones. O sea, ellos solitos. ¿Con cuántos votos? Nada, porque ponen una chévere. Muchas gracias, presidente. Si puede tomar mi voto, sí, es. por favor, de los de nuestro país. ¿Quién habla, perdón? Diputada Lorena Piñón Rivera, Ah, del Lore- Grupo Parlamentario PRI. Lorena. Mi voto Sí. es a favor de los trabajadores, presidente. Regístrelo nuestra compañera secretaria y el sistema de apoyo digital. Judith. El diputado. Presidente, solicitar se registre mi voto de viva voz, no sin antes reconocer la apertura, la generosidad, tanto de usted como de la diputada Susana Prieto en la inclusión de todas las iniciativas que se han presentado en esta Cámara en esta materia. Sin duda, con esa generosidad y con esa apertura, cuando se da, se logra más, nos unimos y estamos más fuertes como Cámara a favor de México. Mi voto es a favor. ¿Algún diputado o diputada que desee emitir su voto de viva voz? Dime quién es del PRD. Jesús Velázquez, nada más. Pero es el último. Mira, Velázquez. Ah, no. No, ya votó. No. Velázquez Flores Jesús, pero ahorita sabemos cómo votó. Se informa a la Presidencia que se emitieron 25 votos por a favor, 2 de viva voz y 5 en abstención del Partido Acción Nacional. En total, 27 votos, presidente. Aprobado por mayoría el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución en materia de
días de descanso. Mándese a la mesa directiva para que continúe el trámite legislativo.